Muy buenas, lubineros. Sí, hoy vamos a hablar de minnows. Toca mojarse un poquito, hay que meterse en el agua para disfrutar de esas imágenes que sé que tantos os gustan de la natación de los señuelos. Eso, vamos a hablar de minnows. Os traigo 5 minnows pata negra, ¿vale? Os traigo de las mejores marcas del mercado para que veáis sus novedades de este año 2022 y, bueno, finales del 21. Nada, yo voy preparando todo, así que dentro intro y empezamos. Venga, pues vamos al lío, vamos a hablar de minnows. Estoy convencido que tenéis más de un minnow en vuestra caja de señuelos. Seguramente sean de vuestros señuelos favoritos. Y seguro que de los señuelos de los que os voy a hablar hoy vais a querer tener un par de ellos en vuestra caja. Pero antes de hablar de estos señuelos, os quiero comentar un par de cosas, ¿vale? La primera es que he subido un vídeo hace 6 meses más o menos en los que os muestro los 4 movimientos básicos que yo suelo utilizar a la hora de pescar con este tipo de señuelos, ¿vale? Si no lo habéis visto todavía o si queréis refrescar a ver cómo era ese vídeo, os lo dejo enlazado por aquí arriba, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Y la segunda cosa que os quería comentar es que seguramente os habréis fijado que cuando vais a la tienda de pesca y queréis comprar minnows en su nombre, bueno, aparece el nombre del minnow, unos números que normalmente se refieren a la medida, a lo que mide ese señuelo en concreto, y luego una S, una F o una SP, ¿vale? Entonces creo que es importante saber qué significan esas 3 siglas antes de empezar con el vídeo. Os tengo por aquí, vamos a ver una cajita como esta. Este señuelo en concreto es el Time Minnow Lance de dúo. Y bueno, aquí pone Time Minnow Lance 120S. Ese 120 significa que mide 120 milímetros. Y esa S es a lo que me refería, ¿vale? Esta S es de sinking, significa que es hundido. Hay otra, cuando pone F es floating, es decir, que flota. Y otra sigla es cuando pone SP, que son suspending, ¿vale? Que se quedan suspendidos. Ahora vamos a ver uno a uno qué es lo que significa cada uno, ¿vale? Entonces, cuando son sinking, esto significa que cuando cae el señuelo al agua, el señuelo se hunde, ¿vale? Y también cuando lo estamos recogiendo y paramos, el señuelo tiende a hundirse, ¿vale? Luego hay diferentes variantes como slow sinking y otros que se hunden más rápido, pero bueno, no nos vamos a parar a explicar eso hoy, ¿vale? Entonces sinking, que cuando cae se hunde, y cuando lo venimos trabajando y paramos, tiende a hundirse también. Luego están los floating, que significa nada, pues obviamente que flotan en cuanto tocan el agua, obviamente se hunden un poco al caer, pero tienden a ir hacia arriba, ¿vale? Y se quedan en la superficie. Al igual que cuando lo venimos recogiendo y paramos, el señuelo tiende a ir hacia arriba, ¿vale? Esos son los floating. Y luego están los SP, que son los suspending, que, bueno, al caer se hunden un poco, y sobre todo en lo que es característico de los suspending es que cuando lo venimos trabajando y paramos, ni sube como los floating ni baja como los sinking, sino que se quedan suspendidos, se quedan parados, ¿vale? Ahora vamos a ver alguno de estos que es más que interesante. Vale, ya os digo, hay diferentes tipos de floating, de sinking y de suspending, pero creo que es lo más básico es conocer los 3 tipos, ¿vale? Porque es importante a la hora de ir a pescar saber con cuál estás pescando, con el floating, con el sinking o el suspending, sobre todo con los sinking, porque el sinking, ya os digo, se hunde. Entonces, si estamos trabajando en zonas que no conocemos muy bien el fondo, es importante que cuando lancemos y el señuelo cae, no dejarlo hundir mucho, porque si no, tenemos el riesgo de perder el señuelo. Venga, vamos a empezar por este señuelo de aquí, señuelo pata negra. Es una de las novedades de dúo de este año, bueno, finales del 2021 y ahora 2022. Es el Time Minnow Lance. Este es el modelo 120, mide 120 milímetros, ¿vale? Y también lo hay en el 140. El que os voy a enseñar hoy es el de 120. Como veis, tengo varias libreas súper realistas. Estos de dúo hacen las libreas muy curradas, la verdad. Ya estaréis viendo imágenes detalladas. Este modelo concretamente pesa 17,5 gramitos, ¿vale? Ya os digo, es un señuelo que destaca sobre todo, y tal como dice su nombre, por su lance. Está compuesto dentro, no, aquí no se ve, tiene 3 bolitas de tungsteno y una bola de acero que hacen que se desplace en el momento del lance, y aparte hace que se mantenga súper equilibrado siempre, ¿vale? No es el típico señuelo que lanza y lo veis que va haciendo el helicóptero, no, este siempre que lo lancéis va recto, y esto hace que sea un auténtico misil, ¿vale?
yo os digo, pesa 17,5 gramos y tiene un lance comparable a muchos otros minos que hay de 30 gramos. Este ya con solo 17,5 los llega a superar, ¿vale? Incluso contra el viento, los he probado ya en diferentes escenarios para comprobar si realmente su nombre se corresponde con sus características. Y sí, es un señuelo muy a tener en cuenta, pero no solo por su lance, sino que también su natación, como seguramente ahora veréis, es sutil, ¿vale? Pero es muy buena, ¿vale? Y destaca sobre todo porque si lo traemos a diferentes velocidades viene haciendo una cosa u otra. Me explico. Si traemos una recogida lenta, el señuelo viene haciendo un rolling, ¿vale? El rolling es cuando viene girando así, ¿vale? De arriba a abajo, ¿veis? Cuando lo recogemos lento viene haciendo este movimiento que es súper efectivo, sobre todo en aguas, cuando están las aguas muy transparentes, porque viene haciendo este giro así, entonces esto va, brilla y no brilla, entonces hace unos destellos ahí bastante interesantes. Pero si recogemos rápido, como ahora veréis en las imágenes, combina ese rolling con el wobbling, ¿vale? El wobbling es cuando el señuelo se mueve así, mueve la cola, ¿vale? Entonces, cuando lo traemos rápido, combina los dos y ahí sí que ya no es tan discreto, se mueve un poquito más rápido. Pero vamos, señuelo muy a tener en cuenta. Yo sobre todo, como lo tengo en este peso, lo utilizo más en días en los que las aguas están tranquilas y claras, porque lo tengo en libreas muy naturales y en este peso creo que es ideal para esos escenarios. Por cierto, además de estas libreas, como ya os imagináis, tienen una amplia librea y gama de colores, tanto realistas como más llamativos, que os lo dejaré enlazado, si no por aquí arriba, abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo y encontréis la que más os gusta. Tanto este modelo como el 140S trabajan en 0,30, 1 metro de profundidad cuando lo traemos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando lo lanzamos, al ser sinking, contamos la ventaja de que lo podemos dejar bajar a la profundidad que queramos y podemos trabajarlo a esa profundidad, ¿vale? Sobre todo va a ser los primeros metros, luego ya tiende a subir y a trabajar en la altura para lo que está hecho, ¿no? Pero vamos, nada, señuelo top, es de la saga Time Minnow, archimega conocida en esto de pescar lubinas a spinning. Es una evolución, es una novedad y estoy seguro de que en vuestra caja tiene un pequeño hueco. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. Venga, vamos ahora con un señuelo que me encanta y me ha llamado muchísimo la atención, pero tengo un pequeño problema con él, es que no sé pronunciar muy bien su nombre. Lo voy a leer tal y como lo pone, ¿vale? Cagelow 124F. No sé si alguien lo sabe, que lo ponga por aquí. Cómo es su nombre, esto no sé en qué idioma está, así que nada, le voy a llamar Cagelow. Es de la marca Megabass, mide 124 milímetros y pesa 24 gramitos, ¿vale? Como veis, bueno, estaréis viendo, tiene un diseño súper peculiar, no tiene babero, veis que tiene el babero ya en la forma del propio cuerpo del señuelo. Y esto hace que venga navegando muy en la línea de la superficie del agua, ¿vale? Navega entre la superficie y los 20 centímetros, es decir, prácticamente... ¡Ay, que me pincho! Prácticamente a ras de la superficie. Y yo lo destacaría sobre todo por su lance, porque pese a ser un señuelo que pesa 22 gramitos, que no es que sea muchísimo, tiene un lance más que decente, y sobre todo porque es capaz de hacer esa acción justo en la línea y apenas recogiendo lento, ya viene haciendo un rolling más que decente, ¿vale? Es decir, el señuelo viene prácticamente parado y viene rompiendo la superficie, haciendo ese rolling que lo hace genial, sobre todo en zonas en las que sabemos que hay muy poca agua, ¿vale? Las lubinas suelen estar ahí, siempre lo digo, aguas someras donde hay poca profundidad. Y a lo mejor es eso, hay 1,5 metros de profundidad y la roca llega al metro de altura. Sin embargo, si pasas por ahí encima con un señuelo de este tipo, puede que haya una buena lubina por ahí abajo. Entonces son señuelos más que recomendables para ese tipo de zonas, ¿vale? Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted some... Bueno, como ya imaginaréis, también tenéis una
amplia gama de colores de este señuelo. A mí este me encanta personalmente porque es plateado por aquí, bueno, plateado rosáceo, y es transparente tanto por arriba como por abajo, transparente, pero claro, tiene ese rojizo. Bueno, a mí me encanta, es una maravilla. Nada, señuelo más que recomendable. Ya sabéis que a mí me gusta traer en mis vídeos señuelos míticos y alguna novedad que seguramente no sea tan conocida, pero que considero que también son muy efectivos, ¿vale? Señuelo, ya os digo, súper efectivo y necesario en esas zonas en las que no queremos arriesgar nuestros señuelos que sumergen más, ¿vale? Entonces, esta es una muy buena opción si soléis pescar en zonas en las que hay muy poca profundidad. Venga, vamos a hablar ahora de este minnow, que si sois lubineros, sobre todo de los primeros, seguramente conozcáis este señuelo, porque me lo habréis visto ya en otros vídeos, no porque haya hablado de él precisamente en este tipo de vídeos, sino porque he obtenido capturas y he pescado con él en varias de mis jornadas. Se trata del Node 150F de la marca Tackle House. Es un señuelo, para mí, top a la hora de pescar lubinas a spinning. Lo destaco por dos cosas principalmente, que son sobre las que suelen destacar todos los minnows. Es por su lance, es un auténtico misil, ¿vale? Tiene un sistema de transferencia de pesos aquí en el medio del cuerpo, con varias bolas de tungsteno y un patrón magnético que hace que las bolas se muevan de manera súper equilibrada y hace que el vuelo del señuelo sea siempre recto, ¿vale? No hace ni helicóptero, ni abanea, ni nada, va súper recto. Y en la natación también, ¿vale? Hace que siempre tenga una natación más que correcta. Este señuelo, cuando lo veis, quizás pensáis que, bueno, es un minnow más, porque lo veis estéticamente, bueno, bastante recto. No es que tenga, no sea una obra de ingeniería a nivel estético, pero en cuanto lo lanzáis y en cuanto lo trabajáis un poquito, veis que es un señuelo de calidad muy alta, ¿vale? Ya os digo, tanto por su lance como por su natación buenísima, y pese a ser floating, podemos traerlo bastante rápido en zonas con bastante corriente, que aguanta muy bien el mar, ¿vale? Así que es un señuelo que para mí es súper recomendable. Ya os digo, yo llevo años ya pescando con este señuelo, no es que sea una novedad de ahora, sino que es un señuelo que lleva tiempo pescando, pero bueno, no es muy conocido. Y como ya os digo, hay otros señuelos de otras marcas, como Rapala, los Time Minnow de los que os he hablado, que son muy reconocidos, y este señuelo quizás no lo es tanto, y es un señuelo que realmente pesca muy bien, ¿vale? En la zona de rompiente, ya os digo, aguanta bastante bien el mar, y con su lance nos ayuda a llegar a esos espumeros que tanto nos gusta buscar para encontrar las lubinas. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Venga, vamos con otra de las novedades que trae Duo con su Time Minnow Sprat, ¿vale? En este caso es el 140 SF, también hay el modelo 120 SF, que yo no lo tengo ahora mismo, los dos que tengo son 140, y os diréis, vale, SF, que es Sinking Floating, no, es Slow Floating, ¿vale? Es Floating, os explicaba al principio que los Floating al caer, en vez de bajar y quedar separado, no, suben, ¿vale? Entonces, este es slow floating, es decir, sube, pero sube de manera lenta, ¿de acuerdo? Si viene nadando y paramos de recoger, el señuelo en vez de venir rápido, va a venir lento hacia la superficie, ¿vale? Nada, señuelo, el 140, que es el que tengo yo, ya os digo, pesa 24,5 gramos y trabaja más o menos entre el medio metro y casi los 2 metros de profundidad. Es un señuelo que tiene un babero muy resistente, ¿vale? Y que agarra mucha agua, lo que significa que lo vamos a poder trabajar en zonas donde hay corriente, donde hay
mar batido, es decir, donde le gusta estar en las lubinas, este señuelo va a pasar por allí y va a pasar haciendo su acción, ¿vale? La acción que debe. Ya os digo, al trabajar en metro 80, casi 2 metros de profundidad, es una profundidad muy a tener en cuenta, pero que nos viene muy bien. Bueno, si conocemos los bajos para no enrocarlo, pero ya os digo, nos viene muy bien porque ahí aguanta bien el mar y eso es fundamental a la hora de pescar lubinas ahí en la rompiente. Por lo menos a mí me gusta que aguanten bien en esas corrientes. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Como ocurría con el Time Minnow Lance, este señuelo tiene dos acciones diferentes, ¿vale? Cuando lo traemos a una velocidad lenta, viene haciendo el rolling, y si lo aumentamos esa velocidad, combina el rolling con un wobbling, ¿vale? Y lo hace una acción más llamativa, por así decirlo. Nada, es un señuelo, es una maravilla. Yo en cuanto lo he probado he dicho, vale, es pata negra también. Sé que estoy diciendo que son todos buenísimos, pero es que es la realidad, ¿vale? Señuelo pata negra de dúo, las libreas, bueno, esta me ha encantado, y aparte las imágenes que os estoy poniendo creo que son espectaculares también, porque tiene una librea plateada, pero tiene un color aquí holográfico que veis que va cambiando el color de brillantes y tal, y es una maravilla. Luego por abajo tiene transparente, pero color rojizo por dentro, que imita muy bien como si estuviera sangrando por ahí abajo. Y por arriba que lo combinan con un poquito de azul negro, vale, es una auténtica maravilla. Bueno, lo tengo en otra librea también, más realista, este color sardina. Pero ya os digo, el Sprat es otro de los señuelos que creo que vais a querer probar, porque ya os digo, es novedad de este año de dúo y es una auténtica maravilla. Bien, vamos ahora con este señuelo, es el Spectron Long Minnow de la marca Fissus by Lorenzo. Es un modelo que mide 185 milímetros y pesa 32 gramazos. Está muy bien, ¿vale? Tiene un lance espectacular, tiene un sistema de doble pistón de bronce que hace que el señuelo salga bastante recto, ¿vale? Y tiene un lance más que decente. Es suspending, no lo he dicho, es suspending, y es otra de las características que destaco de este señuelo, y es que, como ahora veréis en las imágenes, cuando viene navegando y paramos, el señuelo se queda totalmente parado, ¿vale? Ni es floating, ni sube, ni baja, se queda parado, y eso es genial en momentos en los que, si venimos recogiéndolo y le damos un par de jerks, ¿vale? De toques de puntera, y lo dejamos parado, lo hace súper realista, ¿vale? Imita muy bien a un pez que está en apuros o que está moribundo, entonces esos últimos espasmos, y hay ese segundo de parada ahí, que hace que el señuelo se quede ahí, y muchas veces ese momento en el que se desencadenan los ataques, ¿vale? Probarlo, ya os digo, en el vídeo en el que os muestro las diferentes técnicas de recogida de los minnows, aparece esa recogida con jerks, y los modelos suspending para ese tipo de recogida van genial, ¿vale? Es un señuelo súper resistente porque está hecho en una única pieza de acero, entonces lo hace prácticamente indestructible, y un babero más que resistente, ¿vale? Señuelo, nada, veis esta librea en blanco, lo tengo en más colores, tengo por aquí en colores brillantes, esos que me gustan a mí para momentos de poca luz, colores naturales, el blanquito que va bien prácticamente en casi cualquier momento del día. Nada, señuelo súper recomendable, ya os digo, sobre todo si queréis tener un suspending en vuestra caja, probar este Long Spectron de Fissus by Lorenzo. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same
as they were a year ago. Bueno, lubineros, creo que voy a ir dejando el vídeo ya por aquí, no se me queda nada en el tintero, pero antes de iros, esperad, no os vayáis todavía, os recuerdo un par de cositas, ¿vale? La primera, como siempre, si os ha gustado el vídeo, like. Si tenéis alguna duda sobre todo lo que ha salido aquí, dejadlo en los comentarios, que yo estaré encantado de responderos. ¿Qué más? Suscribiros al canal, ¿vale? Apoyáis mucho suscribiéndoos al canal y dando la campanita para que YouTube os avise de mis vídeos. Y compartir el vídeo pues con lubineros, vuestras parejas, amigos, con quien queráis. Vale, también apoyáis mucho al canal así. ¿Qué más? Yo me voy a despedir hasta el próximo vídeo, pero vosotros no os vayáis porque os dejo por aquí enlazado el vídeo del que os hablaba de movimientos básicos para pescar con minos. Vale, así que nada, os dejo con el vídeo, yo me despido hasta el próximo vídeo, gracias por estar ahí y nos vemos en el mar.